Pensemos en un crimen, un asesinato, pero no uno cualquiera, uno brutal, en un viejo molino. Lo curioso es que para un país este crimen fue un enrevesado caso judicial lleno de contradicciones, pero para otro fue el origen de una leyenda patriótica. ¿Cómo es posible? Pues esta es la increíble historia de cómo un único suceso, allá por 1808 en Miranda de Ebro, acabó generando dos versiones, dos verdades que no tienen nada que ver la una con la otra. Para entender esto, empecemos por la leyenda. En Polonia, a Magdalena Cantera, a la que llamaban María la Molinera, la describen así, o sea, una figura casi mitológica, una especie de titán. Es una imagen potentísima, claro, pensada para inspirar, pero ¿se acerca esta descripción a lo que pasó de verdad? Es que en la historia que se cuenta en Polonia, no hay ninguna duda, Magdalena es la protagonista absoluta. El crimen deja de ser un simple asesinato para convertirse en un acto de heroísmo puro y duro. Una defensa a muerte de su patria, de su fe contra el invasor francés. Ella es, en fin, la resistencia española hecha persona. Y justo aquí es donde nuestra historia da un giro de 180 grados. Vamos a dejar atrás el mito, la leyenda, para meternos de lleno en los hechos, en la letra fría y a veces cruel de los documentos judiciales españoles, porque lo que nos cuentan estos papeles es una historia mucho más terrenal y probablemente mucho más trágica. Viajemos a ese momento. Estamos en abril de 1808. La Guerra de la Independencia está literalmente a punto de estallar. Las tropas de Napoleón están por toda España y la tensión, como se suele decir, se podía cortar con un cuchillo. En este mapa, Miranda de Ebro es un punto clave, un nudo de comunicaciones, un cruce de caminos fundamental. Así que la presencia de soldados extranjeros era el pan de cada día. En este ambiente tan cargado, dos soldados polacos de caballería ligera que servían a Napoleón buscan un sitio para pasar la noche y acaban en un molino a las afueras, el molino de la familia Balza Cantera. Lo que no se imaginan es que esa será su última noche. Los hechos, los que están documentados, son escalofriantes. Durante la noche del 2 al 3 de abril, Józef Rendian y Paweł Ciesielski son asesinados. A la mañana siguiente, el río Ebro devuelve sus cadáveres con muestras evidentes de violencia, según los informes. No cabe duda, vamos, ha sido un doble homicidio. Pero, lejos de que esto quedase como un acto anónimo de resistencia, las autoridades españolas se ponen en marcha de inmediato. Lo que se activa no es la celebración de una nueva heroína, ¿no?, sino una investigación judicial con todas las de la ley. La mismísima Chancillería de Valladolid, que no era cualquier cosa, toma las riendas del caso. Se abre un sumario, empiezan los interrogatorios. El objetivo está muy claro. Hay que descubrir qué ha pasado, quién ha matado de forma tan brutal a esos dos soldados. Y claro, el foco de la investigación se centra, como es lógico, en la gente que vivía en el molino. Tenemos al padre, Nicolás, a la madre, Magdalena Cantera, a sus hijos, Máximo y la pequeña Juana, de solo 13 años, y a un criado, Miguel García. A todos, uno por uno, se les llama a declarar. Y aquí es donde la cosa se empieza a enredar de verdad. Las declaraciones de la familia es que no cuadran, no encajan por ningún lado. A ver, una niña de 13 años que jura no haber oído nada durante un doble asesinato que ocurre en su propia casa, el tribunal lógicamente lo consideró inverosímil. Y el hijo, Máximo, intentando justificar unas manchas de sangre con excusas que, no se las creía nadie. La red de mentiras estaba a punto de romperse. La presión de los jueces aumenta, los interrogatorios se vuelven más duros y finalmente llega una confesión que lo va a cambiar todo y que va a sellar el destino de varios miembros de esta familia. Pero ojo, porque aquí está el giro clave de la investigación. Magdalena confiesa, pero no el asesinato. Sometida a una presión tremenda, declara que fueron su hijo Máximo y el criado Miguel quienes mataron a los soldados, y que al parecer lo hicieron en defensa propia. Su papel, según ella, fue simplemente ayudar a ocultarlo todo. Esto lo cambia todo. De repente ya no es la asesina de la leyenda, sino una cómplice. Con estas pruebas sobre la mesa, el tribunal dicta sentencia. Se declara culpables a Máximo Balza y a Miguel García. El castigo es el máximo, la pena capital. Y así, el 12 de junio de 1808, los dos son fusilados a las afueras de Miranda. Pero la historia tiene un epílogo terrible. Años después, la propia Chancillería reconocería que la ejecución de Máximo Balza, que al fin y al cabo era menor de edad, fue un exceso. Es un reconocimiento de que, incluso para la justicia de la época, se habían pasado de la raya, lo que añade una capa más de tragedia a todo este asunto. Bueno, entonces llegamos al punto crucial de todo esto. Tenemos un único suceso, dos hombres asesinados en un molino, y sin embargo han nacido dos relatos que son como el día y la noche. Vamos a ponerlos uno frente al otro.
Y aquí lo tenemos, el choque de narrativas, cara a cara. Por un lado, el sumario judicial español, los asesinos son el hijo y el criado. Magdalena, una cómplice. El motivo, una supuesta legítima defensa. Por otro lado, la leyenda nacional polaca, Magdalena es la única autora, una heroína movida por el patriotismo. Dos verdades completamente irreconciliables que nacen del mismo charco de sangre. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué nos importa esta historia más de 200 años después? Pues porque nos enseña algo fundamental sobre cómo construimos y, sobre todo, cómo recordamos nuestro pasado. El caso de María la Molinera es un reflejo perfecto de cómo un mismo hecho se puede interpretar de formas radicalmente opuestas. La versión española busca la justicia, la verdad forense, aunque sea una justicia imperfecta. La versión polaca, en cambio, necesita un símbolo, un héroe, una historia que dé sentido a la violencia de la guerra. Es el choque entre un sumario judicial y una epopeya nacional. Al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Dónde reside la verdad? ¿Está escondida en esos legajos polvorientos de un archivo, con todas sus dudas y contradicciones, o sobrevive en la memoria de un pueblo, que es mucho más simple, sí, pero también infinitamente más poderosa? La historia de Magdalena Cantera, la verdad, no nos da una respuesta fácil, y su figura queda ahí, para siempre, como suspendida entre un expediente judicial y una leyenda inmortal.